Estéreo Jiré, la música del cielo. Con la música del cielo vamos a cantar. Con el gusto, mi espíritu se regocija por esta invitación. Y escuchaba ahorita al apóstol y algo muy cierto, que muchas veces no queremos escuchar. Pero creo que todos venimos con un propósito. ¿Alguien tiene duda que está aquí por un propósito? ¿Alguien tiene esa duda? Nadie. Todos sabemos que somos personas escogidas por parte de Dios para estar dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. ¿Sí sabíamos eso? Amén. Amén. Ok. Miren, hermanos, muchas veces yo, cuando nos toca visitar iglesias con el profeta, con algunos otros pastores, llegamos a las iglesias y yo veía, luego hay veces que yo soy bromista, el apóstol ya nos conoce, bromeamos, cotorreamos, como decimos vulgarmente, y a mí eso me agrada, ¿no? Pero muchas veces creemos que el llegar a la iglesia o pertenecer dentro de una iglesia cristiana, tú ya tienes que ser serio, tú ya no puedes bromear, tú ya no puedes jugar, tú ya no puedes reír. Cuando la palabra de Dios dice que cambió nuestro lamento en gozo. Amén. Entonces, démonos una ofrenda de palma con gusto al Señor, de que estamos agradecidos, de que estamos en su casa, dentro de su cuerpo, con un propósito. Amén. Porque así lo ha declarado el Señor. Amén. Miren nomás, hermanos, quiero que me acompañen a Génesis 1:26, por favor. Amén. Alguien que me ayude a leer, por favor. Génesis 1:26. Miren nomás, hermanos, yo días antes estaba llorando al Señor y yo le decía: papito, ¿qué es lo que me quieres mostrar? ¿Qué quieres que yo hable de ti, Señor? Y me mostraba el principio de la creación, donde dice que Dios hizo a imagen y semejanza, creó todo a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué esta palabra, mis hermanos? Miren, muchas veces dentro de la familia, dentro de la sociedad, no entendemos cuál es el propósito, ni sabemos incluso qué es un propósito. Muchas veces vivimos por vivir, crecemos por crecer. Nuestros padres nos inculcan una imagen que ellos creen que es la correcta. Ajá. Aquí dice, en la palabra dice que Dios creó todo a imagen y semejanza de Él. Mira, amado hermano, dice en su palabra que todo fue hecho por Él y para Él. Pero muchas veces no entendemos esto. ¿Por qué? Porque hay veces que nuestros mismos padres crean una imagen incorrecta en los hijos. Y más adelante les voy a decir por qué. Ajá. Pero ¿a qué voy con esto? Muchas veces vamos crecemos con la idea de que estamos haciendo lo correcto, de que nuestro único propósito es ir a la escuela, estudiar, hacer una carrera y nuestra vida está hecha totalmente. Pero cuando no nos damos cuenta que en Dios todos tenemos un propósito. Amén. Fíjense, amados hermanos, déjenme platicarles algo. Yo tuve una infancia en el cual mi padre especialmente, empezó a crear una imagen dentro de mí, de mi vida, en el cual decía: es que tú tienes que ser un macho, un varón, un buen hombre, que tenga muchas mujeres. Para mi padre eso era correcto. Ajá. Para mi padre era bueno el decir que decía: toma, mijo, échate una cervecita, que
Los hombres así nos hacemos, machos, ¿no? Esos son los verdaderos hombres. Yo recuerdo, amados hermanos, como mi padre a cierta edad, joven, me empezó a inducir dentro de lo que era el alcoholismo, sin él darse cuenta que realmente eso era lo que estaba induciendo en mi vida. Esa era la imagen que él estaba plasmando dentro de mi vida, dentro de mi espíritu. Ajá. Entonces miren, amados hermanos, cuando yo empiezo a conocer de la palabra de Dios y el Señor me empieza a mostrar que soy único, todos repitan conmigo, único. ¿A qué voy con esto, hermanos? Fíjense cómo son las cosas, Dice Dios que te creó a imagen y semejanza. Ajá. O sea, mira, amado hermano, a mí el Señor, cuando yo leía esto, me daba la revelación y me decía, mira, aquí no hay nadie igual a otro. Nadie. O sea, si tú te fijas, bueno, es más, hasta los gemelos, que aparentemente son iguales, pero no es cierto. Siempre hay algo que distingue uno del otro, sea un lunar, sea una ceja, sea X. Ajá. No somos iguales, hermanos. Tú eres único, Dios te creó único, con defectos, con virtudes, con talentos. Pero vamos más allá. ¿Qué imagen crearon en tu vida? ¿O qué imagen adoptaste en tu vida? ¿Te has puesto a pensar eso, hermano? ¿Te has puesto a voltear? Darte una volteadita a tu niñez y decir, pues si yo era ese niño feliz, que no tenía maldad, que no tenía malos pensamientos, que no tenía malas actitudes. ¿Te has puesto a pensar en qué momento se perdió o qué fue lo que te hizo perder esa imagen? Porque Dios te creó así. Tú cuando naces, no naces con malos pensamientos, con malas actitudes, con deseos de robar, con deseos de beber, con deseos de drogarte, porque realmente no es así. Eso lo adoptas. Esa es la imagen que empiezas a adoptar cuando empiezas tú a tener las malas compañías. Esa es la verdadera imagen que tú empiezas a adoptar cuando te empiezas a rodear de gente que no es la correcta. ¿Qué pasa con esto, amados hermanos? Que tú empiezas a adoptar esa imagen y para ti es lo correcto. ¿Por qué? Porque delante del mundo eso es lo que está prevaleciendo ahorita. O sea, ya para la gente ya es normal ver a una bola de adolescentes en la esquina bebiendo en la tienda hasta 2, 3 de la mañana. Eso para la gente del mundo ya es normal. Pero veamos algo cierto, hermanos. Todos aquellos que amamos a nuestros hijos, los corregimos, amén. Amén. O tú dejas que tu hijo haga y deshaga como más le plazca. Tú quieres crear en tu hijo la mejor imagen que Dios tiene para él, porque tú ya lo has entendido, ¿no? Amén. Amén. ¿O hay alguien que no conozca de Dios? ¿Todos somos de casa? ¿Hay alguien que no conozca de Dios? Entonces todos sabemos de la imagen que Dios quiere para nosotros. Algo que yo entendí de la palabra es que dice que aquel que ama a sus hijos los corrige. Y el Señor me revelaba, tú cuando tu hijo hace algo mal, lo corriges porque lo amas. Si tú que eres mi hijo, ¿por qué no te he de corregir? Pero no nos gusta. Yo escuchaba al apóstol ahorita y muy cierto, hermanos. Muchas veces cuando escuchamos una palabra fuerte, yo les voy a decir algo. A mí no me sirvió el que me dijera mi padre, mi madre, mira, Cristian,
por el amor de Dios, pórtate bien. A mí no me sirvió, amados hermanos. Miren, yo les voy a compartir un poco de lo que tuve que vivir adoptando otra imagen que no era la correcta. Miren, amados hermanos, yo estando en una edad de 14 años, 15 años, empecé a adoptar una imagen que para mí creía que era la correcta. ¿Cuál era? El andar yéndome de pinta en la secundaria. Desde ahí empecé a trastornar mi mente hacia las cosas del mundo. Ojo, papás, ojo, porque debes de cuidar muy bien la imagen que tú quieres que adopten tus hijos. Es tu responsabilidad. ¿Qué imagen quieres que ellos la adopten? Pero ¿qué pasaba en aquel entonces cuando yo me empezaba a ir de pinta? Mis padres, ellos no me decían nada y sabían que yo tenía que yo me iba de pinta, ellos lo sabían. Pero ¿qué pasaba? Déjenme, son varoncitos, no les pasa nada, tienen que vivir, tienen que aprender, son varoncitos. Y esa era la educación que para mis padres era la correcta. Que para mi padre, porque mi madre, aunque que ella quisiera hacer algo, mi padre no permitía que mi madre sobrepasara esos límites. ¿Por qué? Porque decía, aquí el que manda soy yo. Eso es lo que mi padre decía. Entonces cuando mi madre quería decirnos algo con respecto a lo que nosotros empezábamos a vivir, mi padre decía, déjalos. Son varones, tienen que aprender, así se hacen los varones. Tuvo que pasar, esto se fue incrementando, yo empecé a beber mi primera copa dentro de la secundaria, empezaba a fumar, empezaba a ir a las fiestas, a los famosos convivios que se hacen de fin de año en la secundaria. ¿Y qué pasaba? Eran convivios, ¿no? No convivios, porque realmente a eso íbamos. Y esa fue la identidad que yo empecé a adoptar. ¿Qué pasó? Tuve que llegar a la preparatoria. A la preparatoria no, pues ya era más fácil. Ya no me encerraba en la puerta de la escuela. Yo ya me podía salir a la hora que quisiera. Ajá. Si entraba 1 o 2 clases y me salía con los cuates. ¿Y qué pasaba? Se acercaba a mí otra imagen más, otra identidad más a mí que no era la correcta. ¿Cuál? El famoso ser líder dentro del porrismo en la preparatoria. Y claro, yo también quería ser importante, hermanos. Yo también quería sentirme que si él manda, pues yo también soy aquel. Si yo también puedo. Y efectivamente lo pude hacer, hermanos. Yo le platico a mi esposa. Por cierto, les presento a mi esposa, la pastora Isabel. Muchísimas gracias. Yo le platico a mi esposa. Mira, para mí era un orgullo decir, es que a mí me corrieron de 3 vocacionales, de la vocacional 8, del CETIS 4, o sea, para mí eso era vanagloriarme. ¿Por qué? Porque yo creía que ser uno de los líderes de los porros dentro de la preparatoria era lo máximo en aquel entonces. Cuando en aquel entonces estaba más desenfrenado ese movimiento del porrismo. Y claro, tuve que adoptar otra personalidad que no era la mía. ¿Por qué? Porque mis padres no se habían encargado de crear una imagen correcta para mí, para mi vida. O sea, a mí nunca me dijeron mis padres, mi padre nunca, que yo recuerde, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Es que tú tienes que ser un buen hombre, tienes que estudiar porque mira, el trabajo es esto y esto y esto. No, a mí mi padre nunca me habló de eso. Para él, nosotros le pedíamos el carro para ir a las famosas discos y nada más nos decía, sí, hijo, toma, ¿necesitas dinero? Sí, toma. ¿El carro? Sí, aquí está también. Así era mi padre. ¿Qué pasó, hermanos?
que esto tuvo que crecer, lógicamente, fue una semilla que yo permití que creciera dentro de mí. ¿Qué pasó? Que al rato ya no fue nada más alcohol, sino que también fue drogas. Y dentro de lo que es la juventud, allí el que ingiere más drogas o ingiere más alcohol, que más hombre. Porque así se mueve dentro de la juventud. Dígame que si no los jóvenes. Pero todos queremos quedar bien. Todos queremos quedar bien delante. Nadie quiere quedar mal delante de sus compañeros. Nadie. Pero no te estás dando cuenta que esto va a ir creciendo dentro de tu vida. Mira, además, hermanos, jovencitos, jóvenes, yo les voy a compartir algo fuerte. Gracias a esa falsa identidad que yo quise adoptar y que mis padres nunca se encargaron de crear una identidad correcta en mí, tuve que caer en el alcoholismo, tuve que caer en la drogadicción, tuve que caer en muchas cosas en el cual yo no quería vivir, pero que la droga y el alcohol me hicieron vivirlas. Mira, amado hermano, yo te voy a compartir algo. Cuando iba yo en la preparatoria, después de llevar una carrera de vandalismo, una carrera de mal comportamiento, llega un momento en que mi hermano se casa. Se junta con una muchachita de 15 años, cumpliendo sus 15 años. A los 15 días se va a la casa con mi hermano. ¿Y qué creen, hermanos? Ahí se quedó a vivir. Pero como yo no tenía una identidad propia, el ver yo a mi hermano, que en aquel entonces esa muchachita lo llenaba de besos, lo llenaba de caricias, lo llenaba de atención, yo decía, es que yo también quiero una. Y efectivamente me encargué de buscarla, amados hermanos. Me encargué de buscarla y no cansé de buscarla. Fíjense hasta dónde te arrastra el no tener una identidad propia cuando los padres no se encargan de hacer lo correcto. Miren, amados hermanos, a los padres ya no desconocen de Dios. Encárguense de crear la imagen correcta delante de Dios para sus hijos. Fíjense, hermanos, me encargo de buscar a una mujer que según yo creía querer y amar, pero realmente pues no. ¿Qué pasó? Tuve que buscar a una mujer en el cual dentro del famoso noviazgo me engañó 2 veces. No, pero como que yo quería forzar las cosas, como yo quería también vivir lo mismo que mi hermano estaba viviendo, forcé la relación, hermanos. Yo creía amarla, yo creía que era la mujer que Dios había puesto para mí. Eso es lo que yo creía. Y efectivamente tuve que tomar malas decisiones por no tener una identidad propia. ¿Qué pasa, amados hermanos? Que forzo esta relación, me caso con ella a una edad de 17 años, 18 años. Me caso con ella por lógica. Algo que empezó mal iba a terminar mal. Estéreo Jiré, la música del cielo. Ajá. ¿Por qué? Porque las cosas no estaban hechas conforme Dios las había creado. Ahora lo entiendo así. En aquel entonces pues yo no sabía lo que hacía, pero ahora sí. Ajá. ¿Qué pasó, compañeros? Que en aquel entonces tomé la mala decisión, me casé, duré 4 años de matrimonio, tuve 2 hijos. ¿Y qué pasó? Que tuve que empezar a vivir lo que ya traía yo arrastrando, que era el alcoholismo y la drogadicción.
por una falsa identidad que ya había adquirido dentro de la escuela. Entonces, efectivamente, esto fue incrementando, alcoholismo, le engañé 1000 veces, drogadicción, mi drogadicción se incrementó. Mira, amado hermano, yo te voy a decir algo. ¿Tú has visto a las personas indigentes que viven en la calle por el alcohol y la droga? Todos las conocemos. Pues así estuve yo, hermano. Hubo momentos en mi vida que yo tuve que quedarme debajo de un puente, tapándome con cobijas apestosas a pies, a orines, acostado en cartones, y ahí vivir, por no querer llegar a mi casa, cuando yo ya tenía una esposa y cuando yo ya tenía 2 hijos. Y ahí tuve que vivir, hermano. Fíjate hasta dónde te lleva el no tener una identidad. Y esto tuvo que haber incrementado, así tuvo que ser, porque no era lo correcto, no era la identidad correcta que Dios quería para mí. Ahora lo entiendo así. Pero dice el Señor, una vez me mostraba, bueno, pues eso que tú viviste tiene que ser testimonio para los jóvenes. Tiene que ser testimonio para los padres. Y yo aquí te lo estoy platicando, hermano. Tienes que ser cuidadoso con lo que hacen tus hijos. Debes de crear la imagen correcta que tú sabes que tienes delante de Dios. Nosotros ya no desconocemos de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Ya no lo desconocemos. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Tuve que vivir en la calle, fugándome de una colonia a otra. La droga y el alcohol me hizo ser un ladrón. Por la ansiedad que la droga te provoca en el cuerpo, llega un momento en que no lo puedes controlar. Pero tú tienes que buscar la manera de seguir consiguiendo esa droga, porque el cuerpo te lo pide. Y efectivamente tuve que robar. Por la gloria del Señor nunca me permitió matar, pero sí tuve que robar. Por consecuencia, hermanos, ¿se imaginan a dónde fui a parar? Efectivamente, a la cárcel. Pero ¿qué creen, amados hermanos? Que dentro de la cárcel, pues tuve que adoptar otra falsa identidad por sobrevivencia. Porque dentro de la cárcel, pues ahí la ley del más fuerte es la que prevalece. Así es. Como todos tenemos entendido. Si tú no te defiendes, pues te agarran de monstruo, como dicen, ¿no? Y efectivamente tuve que sobrevivir, pero como yo ya traía una identidad descontrolada, una identidad de rebeldía, una identidad de liderazgo, les iba a decir, pues como aquí, si yo allá afuera movía los porros, pues que aquí no venga y mueva. Y efectivamente, así fue, hermanos. Tuve que llegar a juntarme con gente que no me edificaba. Tuve que buscar al más fuerte, a los que sobresalían dentro de cada dormitorio. Mira, amado hermano, si ustedes alcanzan a ver, a lo mejor de lejos pues me veo bien, ¿verdad? Pero si te acercas a mi rostro, tengo una cicatriz aquí, tengo otra acá, tengo como 5 en la cabeza, piquetes en las manos, de piquetes, de navaja. Pero eso dentro de la cárcel era lo máximo. Ajá. O sea, buscando identidades que no eran las correctas. Pero ahora me doy cuenta cómo la grandeza de Dios ya venía hablándome
desde años atrás, amados hermanos. Fíjense, antes de que yo cayera a la cárcel, hubo una persona que llegó y me dijo: mira, Cristian, Dios te ama. ¿Y saben qué decía yo? Chido, ¿no? Estéreo Jiré, la música del cielo. Mira, es que solamente Dios, había una familia de aquella mujer con la que yo contuve matrimonio en aquel entonces. Había una familia, tíos de ella, que me decían: mira, Cristian, es que Dios es el único que va a poder sacarte de eso. Porque a mí me metían a los famosos grupos, a los famosos anexos de AA. Y ahí tuve que adquirir también otra imagen de la que se vive dentro de los anexos. Ajá. Entonces, cuando el Señor me empieza a mostrar desde cuándo me venía hablando, desde cuándo Él tenía un propósito para mí. Llegó esta persona y me decía: mira, Cristian, yo sé que Dios, si tú te acercas a Dios y permites que Dios entre en tu vida, Él la va a cambiar, Él la va a transformar. Y yo no lo creía. Bueno, es más, ni le tomaba importancia. Pero desde aquel entonces ya Dios me venía hablando. Gracias. Desde entonces ya Dios me venía hablando. Fíjense lo que hacía yo, hermano. Yo estando dentro de la cárcel, yo le platico a mi esposa. Yo bien drogado, dentro de la cárcel, había una congregación de cristianos en el reclusorio Oriente. Una congregación pues grande de cristianos dentro de la cárcel. Y yo bien drogado iba, y cuando ellos estaban en la alabanza, estaba yo así sentado en las bancas, en las sillas de esas de la corona, de las plásticas, y estaba yo así con mi pie y escuchaba yo la alabanza y escuchaba. Y ya me aburría y me salía, hermanos. Y claro, pues veían los cristianos, veían los hermanos que estaban ahí alabando al Señor, y me decían: mira, hermano, no te drogues, ya no te drogues, hermano. Mira, yo sé que vivir la cárcel es dura, pero la droga no te va a dejar nada bueno. Ya no te drogues, Dios te ama. Y yo le daba el avión. Ah, sí. Pero yo me empezaba a acercar a escuchar las alabanzas. Y desde aquel entonces Dios ya tenía un propósito para mí, hermanos. Amén. Fíjense, cuando Dios me ha permitido mostrarme esos bloques de mi vida, cuando me dice: mira, Cristian, ¿te acuerdas cuando llegó tal persona y te habló de mí y que te dijo que solamente yo iba a poderte sacar de ahí y que tú no le hiciste caso? Y así me lo ha mostrado el Señor, hermanos. Y llegó otro momento en donde me mostraba el Señor así la imagen donde yo estoy en la cárcel y sentado en esa silla delante de la congregación cristiana dentro de la cárcel, y me decía: desde ahí yo también te estaba hablando. Estéreo Jiré, la música del cielo. Pero yo no lo veía así, hermano. ¿Yo qué me iba a estar acercando a Dios? No, o sea, mis padres nunca se encargaron de inculcarme un orden delante de Dios, nunca. Creo que la mayoría, o si no es que el 70% de los que somos cristianos, venimos de una doctrina católica que viene infundida desde los padres. La mayoría, o si no es que el 70% de los cristianos. Que ya después abrimos los ojos y dijimos: gloria a Dios, somos libres. Amén. Y estamos aquí, ¿verdad? Amén. Pero la mayoría venimos de una doctrina católica. Pero mis padres ni eso. Pero sí iba yo a misa, nada más cuando era de los famosos 15 años, las bodas, que a todos vamos, ¿verdad? Pero ¿a qué vamos? Pues nada más para que no digan que vamos a gorrear la cena, ¿no? O la comida. Porque en realidad con el deseo que vayas de decir: sí, Señor, mira, perdón por mis pecados, y pues realmente no. Realmente era el estar por estar, pero realmente no ibas a la iglesia a lo que realmente ibas.
a lo que tenías que haber ido. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor me muestra ciertos bloques de mi vida, donde me dice, desde aquí yo te vengo hablando, hijo mío, desde este momento yo ya te tenía apartado. Y me va mostrando los bloques y digo, gloria a ti, Señor Jesús, porque solamente tú pudiste sacarme de ahí, Señor. Miren, afortunadamente, y yo estoy agradecido con mi Padre Celestial, de verdad, estoy agradecido por Él, con Él, por la vida de mi esposa. Miren, amados hermanos, esta mujer que ven aquí fue la que terminó, fue la que Dios utilizó para darme la última patadita y que el Señor me dijera, ya salte de ahí. Amén. Gracias a este utensilio que utilizó el Señor, yo pude entregarme a Cristo. Amén. Y yo doy gracias a Él. Lógicamente, en mi primer matrimonio, pues las cosas terminaron mal. Hasta la fecha es una persona que no me quiere ver. Es una persona que me odia, porque así literal me lo ha dicho. Pero yo digo, gloria a ti, Señor, porque yo sé que tú vas a poner orden. Yo sé que tú vas a ser el que va a tocar el corazón de esa mujer. Y muchas veces mi esposa y yo hemos pedido por ella y le decimos, Señor, sé tú el que la toque, porque yo amo a mis hijos, los amo demasiado, y yo no quiero que por una mala imagen que ella les pueda provocar, mis hijos salgan por otro lado, que no debe de ser, porque viven con ella. Y le pido al Señor y le digo, mira, Señor, tócala, acércale a alguien, Señor, que le hable de ti. Pero todo eso no hubo necesidad de que lo estuviera yo viviendo ahorita, si mis padres se hubieran encargado de crear la imagen correcta que tenía que haber tenido delante de Dios. Pero no le echamos la culpa a los padres, porque hay veces que los padres también crecieron de la misma manera en que tú creciste. Pero tú ya eres grande, ya tienes una edad de 16, 17 años y tienes criterio propio. Ya estás grande, tienes una edad de 25, 30 años y te sigues preocupando en querer adoptar la imagen que tiene tu vecino. Te empeñas en seguir adoptando la imagen que tienen tus hermanos, tus tíos, hasta tu propia familia. Tú ves que el hermano o el vecino de al lado tiene un carro y tú quieres lo mismo. Que si el vecino ya está construyendo, tú ya también quieres lo mismo, quieres construir. Y no es malo el decir que quieras construir, sino el motivo porque realmente lo quieres hacer, que es seguir imitando a la demás gente, cuando solamente dice el Señor que Él te hizo imagen y semejanza de Él. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué nos seguimos empeñando en querer adoptar falsas identidades? Mira, amado hermano, te voy a pedir que me acompañes a Estéreo Jiré, la música del cielo. A Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Amén. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Qué pasa, amados hermanos? Que muchas veces la gente que nos rodea nos empieza a llenar
de cosas que sabemos que delante de Dios no son las correctas. Estoy hablando de gente madura, de gente grande. Hay veces que llega un vecino o X persona llega a tu vida y te dice, mira, hermano, es que tú si haces esto, te va a ir bien. Mira que este negocio deja el billete. Mira que ahí en tu trabajo, ahí puedes hacer business. ¿Por qué no te sacas esto? Mira, y lo vendes por acá y es una lana. Y tú te dejas llenar de eso, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué te dejas llenar de eso? Porque no hay una identidad propia. No hay una identidad de la cual dice que Dios hizo para ti. Tú sabes que delante de Dios todas esas malas cosas no honran a Dios. Pero entonces, ¿por qué te dejas llenar de todas esas cosas? Y fíjate, a lo mejor no lo habías entendido así, pero todas esas son falsas identidades que tú vas adquiriendo, Cosas que si tú no identificas, te pueden llevar a la ruina. Te pueden llevar a la ruina, literal. Mira, para gloria y honra de Dios, estoy delante de ustedes agradecido con el Señor. Porque solamente Dios pudo crear una nueva imagen. Pudo crear una persona. Y esa fue el profeta, nuestro profeta Willie Mead, el que se encargó de terminar de regar esa semilla que ya habían sembrado en mí. Hubo unas personas, unos pastores en la cual fue la primera iglesia que nos congregábamos, que ellos se encargaron de sembrar y sembrar y sembrar semillas. Mira, amado hermano, nosotros cuando compartimos esto, mi esposa y yo, testificamos de la grandeza del Señor. Te voy a decir por qué, hermano. Estos pastores eran mis principios cuando yo me empezaba a acercar a Dios. Cuando mi esposa me decía, ¿sabes qué? Es que vamos, mira, vamos a la iglesia, que vamos a la iglesia. Yo muchas veces bien crudo de la resaca de un día antes. Y bueno, infinidad me decía mi esposa, vamos, que mira, que esto. Y que yo le decía, pues vamos, pues ya que. Y ahí iba yo a la iglesia, hermanos. Iba yo a la iglesia y esos pastores se encargaron de sembrar y sembrar semillas. A la gente que muchas veces les platicamos esto, cuando mi esposa y yo decidimos hacer vida, al principio pues no nos habíamos casado porque todavía no había hecho yo los trámites correspondientes con mi antigua esposa. Pero para la gloria y honra de Dios nos dio todas las facilidades, hermanos. Todo, hermano. Cuando nosotros decidimos poner nuestra vida en orden, cuando decidimos hacer las cosas correctamente, el Señor puso todo en charola de plata, hermanos. Literal. No hubo obstáculo por el cual nosotros tuviéramos que haber pasado para poner nuestra vida en orden, hermanos. Pero todo depende, decía el apóstol, todo depende de lo que tú lo quieras hacer, de la actitud que tengas para hacer las cosas. Amén. Cuando esos pastores, cuando decidimos hacer vida nosotros, esos pastores sembraron y sembraron. Y muchas veces le decíamos, nosotros teníamos muchos problemas, hermanos, muchos. Peleábamos por todo, llegábamos a los golpes, hermanos, llegábamos a los golpes, literal. Y estos pastores les decíamos, es que queremos hablar con ustedes, pastores. Y recuerdo bien esa temporada, porque los pastores íbamos a su casa y llegamos a su casa y nos decían, sí, siéntense, un cafecito y sí, gracias. A ver, ¿qué pasó, Isabel? No, es que Cristian esto y el otro y no entiende, y que es que y esto y no deja de tomar y esto. Ah, no, pero es que ella sí, no, es que hermano, mira, el pastor, que esto, es que ella y no entiende y esto y el otro y los pastores nada más se nos quedaban bien.
dice. ¿Y quién ganó? Así nos decían, no, amor. Así nos decían los pastores. Ah, sí, ¿y quién ganó? Y nosotros nos quedábamos callados y él decía, ¿saben quién ganó? El diablo. Nosotros, literal, hermanos, teníamos que tener un referee para poder hablar. Literal. Referee para poder hablar. Pero mi Señor, que es tan grande y bondadoso y en su infinita misericordia, hizo eso ahora en mí. Dios me dio el entendimiento, Dios me dio la revelación de cuáles eran los verdaderos fundamentos que tenía yo como cabeza del matrimonio. Y por gloria y honra de Dios, lo entendí. Y ahora yo les puedo decir que somos un feliz matrimonio. Que el día de hoy tengo la capacidad para poder escuchar a mi esposa, quedarme callado y decirle: sí, mi amor, tienes razón, me equivoqué, discúlpame. Hoy tengo la capacidad porque solamente Dios la pudo dar. Amén. Y que ahora entiendo que todo lo que digo yo no es lo correcto. Que solamente Dios es el que nos ha dado la sabiduría para poder llegar a ser el matrimonio que somos hoy, para la gloria y honra de mi Señor Jesús. Amén. Y que para mí es gratificante el poder escuchar a aquellas personas que nos conocen y que me dicen: qué bonito matrimonio. Qué bonito matrimonio, me gusta cómo se llevan, me gusta cómo se reflejan. Ahora, fíjense, hace 8 días, ¿cómo? Tuvimos la oportunidad de ver a estos pastores que nos servían de referee cuando nosotros discutíamos. Dios nos dio la oportunidad de volverlos a ver y los veíamos y le decía yo al pastor: mira, pastor, en mi corazón el Señor ha puesto de venirte y darte las gracias. Darte las gracias por todo lo que sembraste en nosotros. Y él me decía, la pastora se volteaba y nos veía y me dice: no puedo creer la imagen que ustedes reflejan, lo que ustedes transmiten. Y eso no puede ser más gratificante, hermanos. No puede ser más gratificante en tu corazón que te digan: hermano, reflejas una actitud diferente, una actitud correcta, una actitud que solamente Dios puede reflejar. Amén. Y nos volteaba y nos veía y nos decía: hermanos, me lleno de gozo el saber que ustedes ya sirven al Señor. Y eso para mí es algo glorioso, el decir: papito santo, solamente tú lo pudiste hacer, solamente tú. Así es, amén. Porque empecé a adoptar la imagen que Dios quiso que adoptara, como lo dice en su palabra, a imagen y semejanza de Dios. Amén. Amén, más, hermano. Pero ya para terminar, esto es un trayecto. Esto no te voy a decir que es fácil. Yo no te voy a engañar y decirte: mira, hermano, si tú lo quieres hacer ahorita sin Saladín, y eso es mentira, hermano. Pero yo te voy a decir algo: si tú tomas la actitud correcta que Dios ya ha puesto en ti, Él se va a encargar de hacerlo. Porque acuérdense que Dios no hace las cosas incompletas. Cuando tú decides hacer algo por tu vida, por tu matrimonio, por tu esposa, por ti mismo como persona, y te dejas de seguir engañando con falsas identidades, Dios te va a crear tu propia identidad. Tienes defectos, tienes virtudes. Yo te pregunto, hermano,
¿Tú has descubierto cuáles son tus virtudes en Cristo? ¿A quién le gustaría compartir la palabra? ¿A quién le gustaría que le dijeran, hermano, te invito a mi iglesia, ven y predica la palabra? A todos, ¿no? O realmente alguien viene y nada más se siente y a ver qué me dicen. ¿Sí, hermanos? No, ¿verdad? Todos venimos con un propósito. Pónganse sobre sus pies, por favor. Estéreo Jiré, la música del cielo.